A decir verdad, no tenemos mucho tiempo viviendo en esta casa. Es pequeña, sí, pero es lo suficientemente acogedora para un padre soltero y su pequeño hijo de 5 años de edad. Nada mejor que una vida en los suburbios para olvidarse de los problemas, lejos de la contaminación y del molestoso ruido de la ciudad. Es un bello vecindario, lleno de jardines que adornan las viviendas, vecinos agradables y hasta un bonito parque en el que mi hijo y yo salimos a jugar fútbol los fines de semana. Recuerdo que el mismo día que llegamos cayó una fuerte tormenta. Las corrientes de viento hacían que los árboles se movieran de un lado a otro. El techo crujía por los granizo que caían en él. Mi hijo disfrutaba ver a través de la ventana las gotas caer desde el cielo. Todo era juegos y risas hasta que se cortó la energía eléctrica a altas horas de la noche. Las cajas que contenían nuestras cosas se encontraban esparcidas por toda la habitación. Las cajas reflejaban sombras que se asemejaban a monstruos enormes. Según palabras de mi hijo, los relámpagos comenzaron a iluminar los cuartos de la casa. Los terroríficos monstruos desaparecían cada que un relámpago iluminaba los cuartos. Mi niño gritaba y se reía. No se echó a la cama hasta que los relámpagos se dejaron de oír y la tormenta disminuyó hasta volverse a una leve llovizna. A la mañana siguiente, mi hijo contento me dijo que vio los relámpagos por la ventana de su cuarto, luego de que yo me fuera. Yo, para seguir el juego, le contesté: «Ah, qué bien, hijito. Ahora ya no aparecerán más monstruos». Despreocupado, continué el resto del día desempacando nuestras cosas. Unas cuantas semanas después, mi hijo me comentó que la noche anterior había visto los relámpagos por su ventana. Algo extraño, pues desde aquella gran tormenta no había llovido para nada. Y le respondí: «No seas tontillo, hijito. Ayer no llovió. Seguramente lo imaginaste o estabas soñando». Él, un poco desanimado, se fue a jugar con las cajas que ya se encontraban desocupadas. Y bueno, a decir verdad, no le tomé mucha importancia a lo que había sucedido ese día. Pero con el pasar del tiempo, mi hijo comentaba que veía relámpagos por la ventana al menos 2 o 3 veces a la semana, cuando en realidad no había llovido desde hace mucho tiempo. La verdad que es fácil odiarme en retrospectiva, pero aún así, todos me dicen que no debo sentirme culpable, que después de todo no había forma de saberlo, pero pues yo soy el padre de ese pequeño. ¿Quién más le iba a proteger si no era yo? Desde hace algún tiempo, no hay día que no recuerde esa mañana. Yo sentado en la mesa tomando un café mientras leía el periódico. Jamás voy a olvidar el titular de aquella noticia: pedófilo local es capturado y dispuesto ante las autoridades. Al parecer, este hombre escogió un blanco joven al azar. Mayormente eran varones. Gustaba de merodear a cercanías de las viviendas del pequeño, a fin de descubrir el día y la hora en que eran más vulnerables. Después les tomaba fotografías en el momento que estuvieran solos. Según las investigaciones, la mayoría de las veces lo hacía a través de las ventanas. Después de eso venía lo peor, pues entre su colección se encontraban fotografías de niños desaparecidos. En ese instante, mi estómago se contrajo bruscamente al leer eso. Fue como una explosión dentro de mi cabeza. Comencé a hacer una conexión de esa noticia con lo que le sucedía a mi pequeño y pensar que mi pobre hijo se emocionaba cuando veía esos relámpagos en su ventana. Lo más horrible de todo fue que cuando recordé que una semana antes de la captura de aquel psicópata, mi hijo, todavía en pijama, se me acercó corriendo y gritando alegre, me dijo: Papi, papi, ¿adivina qué? «¿Qué ocurre, hijito?», le contesté. No hay más relámpagos en mi ventana. Le seguí la corriente diciéndole: «Ah, qué bien, de vuelta a la normalidad». No, no, papi. Ahora está en mi armario. «Hola, ¿quién habla?». «Buenas tardes, soy el oficial Zamora.
Tengo el gusto con el señor Poveda. Así es, a sus órdenes. ¿En qué le puedo ayudar? Bueno, verá, ¿sabe usted acerca del caso del pedófilo que fue capturado cerca de su domicilio? Sí, de hecho leí una nota en el periódico. Pero dígame, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Bueno, luego de ciertas investigaciones, encontramos unas fotografías que usted tiene que ver.